Yo antes odiaba cortar pelo largo con máquina, hasta que aprendí este truco. Hoy te voy a enseñar un truco que uso cuando el cabello está largo para que la máquina no deje huecos y el corte mantenga una estructura. Muchos barberos empiezan a utilizar la máquina un poco a lo loco. El problema es que no saben utilizarla bien, dejan normalmente huecos en el corte o dejan una estructura un poco rara. El cabello largo pierde estructura, así es, cuando no es bien cortado, como que te queda una forma rara el corte. Por ejemplo, si vas a hacer un taper fade y le cortas de más, te va a quedar una especie de corte escolar que no se ve tan atractivo. También, si no tienes bien la técnica y el pulso, aparecen huecos que no sabes cómo los cortaste o no sabes después cómo componerlos. Y es por eso que muchos clientes terminan diciendo que a tijera queda mejor, cuando no es así. Al fin y al cabo estás cortando pelo, y si cortas con la técnica correcta no tiene por qué quedar mejor o peor con tijera. Por lo mismo, porque el cliente ya no sabe cómo pedir su corte, muchas veces llega con el cabello largo y dice: solo hazme un desvanecido en las patillas. Ya no te pide que le hagas una estructura, ya no te pide que le despuntes, porque le da miedo justamente que le cortes más o le dejes una estructura un poco rara. Yo antes no sabía por dónde empezar estos cortes, y eso era un problema grande para mí, porque cuando me llegaban cortes con cabello largo y que me pedían, por ejemplo, un low taper o un low fade, y querían aún así conservar volumen en la parte de los lados pero que no se viera ultra rebelde, yo no sabía cómo hacer este tipo de estructuras. Entonces lo que hacía era simplemente rebajar con máquina, pero como no sabía hasta dónde rebajar, quedaban huecos, como lo mencioné anteriormente, o simplemente la estructura de pronto no era la mejor. Hasta que aprendí que el problema no era la máquina, era empezar mal el corte. Así es, cuando empiezas mal un corte y no sabes por dónde estás empezando, te va a quedar una estructura rara y te va a quedar normalmente mal, porque si de plano inicias a cortar y no sabes cómo te va a quedar al final, simplemente estás improvisando sobre la marcha, y unas veces te va a quedar un resultado más o menos bien y otras veces te va a quedar horrible. Y ahí fue cuando me puse a buscar información para saber cómo controlar este peso, mantener una estructura, guiar el corte, etcétera, 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 y encontré hacer las diagonales. Así es, hay una técnica muy buena que es hacer cortes pero en diagonal con la tijera y marcar el primer mechón en la parte de adelante al lado de la oreja. Allí vamos a marcar qué tan corto, qué tan largo queremos nuestra longitud, y de aquí vamos a hacer diagonales hacia atrás hasta que literalmente todo nuestro corte quede uniforme y ya tengamos una estructura sólida para empezar ahora sí a desvanecer o a cortar el cabello como debe ser. Muchos pensarán que es perder tiempo, pero no, realmente es todo lo contrario. Cuando haces una buena estructura te ahorras tiempo, porque ya con la máquina luego trabajas muchísimo menos, y si lo sabes hacer cada vez se te va a hacer más rápido y más fácil. Pero si después de esto usas mal la máquina, puedes arruinar todo, porque de nada te sirve hacer las longitudes correctas y aprender de dónde hasta dónde debes cortar si después le pasas el maquinazo y es como si pasaras un borrador y de nada te sirvió pasar las tijeras. La máquina se utiliza pero sutilmente, simplemente para la parte de abajo, o sea la parte que está pegada a la orejita, y para conectar con lo que ya cortaste previamente con la tijera, porque eso ya tiene su longitud previa. ¿Por qué funciona? Porque te permite tener mucho más control sobre el cabello. Le puedes preguntar al cliente de los lados qué tan corto lo quieres o qué tan largo, y le puedes enseñar fácilmente qué tanto le vas a cortar antes de cortarle. ¿Cómo sabes qué forma debes seguir? Es muy simple, marcar la primera diagonal al lado de la patilla y con esa longitud simplemente poco a poco irla desplazando hacia atrás. Es literalmente hacer diagonales con tijera, que hay 1000 tutoriales en internet, pero si no sabes hacerla, déjame el comentario y yo te lo traigo en este canal en un futuro sin ningún problema. Y ya cuando terminas la parte de los lados, ya controlaste el peso y ya solo queda hacer point cut para hacer textura en la parte de arriba, mucho más fácil. Por último, ya es lo que todos los barberos últimamente saben hacer: desvanecer bien las patillas, hacer un buen desvanecido de patillas, un buen taper, y obviamente no tocar la estructura de arriba que ya está previamente cortada. Conectas con un número 3 y con un poquito de fletos en caso de que quede desconectado. Así que un corte que tiene una buena estructura y que previamente ya fue cortado con tijera y que tenía una estructura clara antes de ser cortado. Cuando entiendes esto, empiezas a cortar con intención, no solo cortar por cortar. Y también otra cosa que hay que añadir: la máquina no solo sirve para fades, pues realmente sirve para cortar pelo en general. Depende de la forma como tú la uses, puede tener muchas funciones. También puede ayudarte a construir el corte si sabes cómo hacerlo y cómo manejarla.